Hola, muy buenos días a todos. Estamos comenzando este webinar unos minutos después de la hora acordada, en virtud de que queremos que se integren más espectadores. Este día vamos a abordar el tema relativo a la reforma al sistema de pensiones que fue aprobada en el año pasado, el año 2020, y que ya entró en vigor a partir del 1 de enero de este 2021. Vamos a explicar los puntos básicos de esta reforma para que ustedes como clientes y como trabajadores que pudieran llegar a ser entiendan los cambios que hubo a partir de esta o que habrá a partir de esta reforma. Antes que nada, pues les vuelvo a dar buenos días a todos, esperando que se encuentren bien. A nombre de GIA y demás liquidación, les damos la bienvenida y les agradecemos su participación y su interés en este webinar. También queremos recordarles que es muy importante para nuestra firma el poder darles a conocer a nuestros clientes y a nuestros colaboradores todas aquellas reformas en materia legal, fiscal, administrativa que puedan impactar en sus negocios o en sus relaciones con sus clientes o en sus relaciones laborales. Es por ello que GIA y Más Liquidación continuamente se encuentran dando esta información a sus clientes a través de comunicados, a través de infografías que aparecen en nuestras redes sociales, en nuestras páginas. Los invitamos a que las consulten, a que puedan tener acceso a esas infografías, a esa información, y en caso de que tengan alguna duda sobre ellas, pues se acerquen a nosotros, se acerquen a la firma para que podamos brindarles la asesoría ya personalizada correspondiente en la materia de que se trate. Esa es la idea con este webinar también. Ya vamos de los comunicados, las infografías, y ahora se están implementando estos webinars para tener una charla con ustedes, para explicar en, en esta forma virtual que ahora tenemos la oportunidad de llevar a cabo, para poder acercarnos a ustedes y compartirles de manera directa o más específica algún tema. En este caso vamos a iniciar con la reforma al sistema de pensiones, que es nuestro tema del día de hoy. Primero que nada vamos a fijar los objetivos que tenemos en este curso. En este curso o webinar tenemos 4 objetivos. El primer objetivo es que ustedes distingan los fines u objetivos de esta nueva reforma al sistema de pensiones del IMSS. Un segundo objetivo es que conozcan o conozcamos los cambios que existen y su impacto en los trabajadores y en su cuenta de Afore. Es decir, vamos a explicar qué cambios se van a empezar a procesar a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Un tercer objetivo que tenemos con este curso es que puedan identificar el impacto de la reforma para el empleador. Es decir, esto impacta básicamente a nuestros clientes o a toda aquella persona que tenga el carácter de patrón o empleador, que tenga a su cargo es, gente que esté dada de alta ante el seguro y que dependa de ellos. Un cuarto objetivo será identificar los beneficios para el trabajador. Este punto, pues a lo mejor es más importante para nuestros colaboradores y para todos aquellos que tienen una relación de trabajo en la cual se encuentran inscritos ante el IMSS y gozan de seguridad social. Estos son los 4 objetivos que tenemos dentro de nuestro curso y esperamos que al final del mismo se cumpla con los mismos. Para cumplir estos objetivos, tenemos un temario para este curso y vamos a ir siguiendo punto por punto en este orden para tener una mejor comprensión de lo que es la reforma. Como primer punto, vamos a ver lo que es la diferencia entre pensión y jubilación.
para partir de ahí y poder entender este sistema de pensiones. Como segundo punto, vamos a hablar de los antecedentes y el contexto en el que se dio la reforma de la que vamos a hablar. En un tercer punto, veremos los objetivos que tiene esta reforma, ya particularmente qué busca la reforma o qué buscaba desde su inicio como proyecto. Un cuarto punto, vamos a hablar de qué trata la reforma. Vamos a decir sus puntos clave o sus ejes de la reforma sobre los cuales versó y los que se traducen en los cambios que habrá a partir del 1 de enero del 2021. En un quinto punto, veremos los beneficios hacia los trabajadores. Es ahí donde veremos cómo impacta en las cuentas de los trabajadores todo aquello que está plasmado en la reforma. En el punto 6 veremos las implicaciones para los patrones, que como les decía, es básicamente lo que interesa a nuestros clientes que tienen a su cargo personal. En un punto 7 veremos las implicaciones que tiene esta reforma y los cambios que se generan con ella para el gobierno federal. En un punto 8 veremos las implicaciones que tiene para las AFORES, que son las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Y como punto 9 y punto final vamos a ver unas consideraciones importantes que tenemos que tomar en cuenta con motivo de esta reforma y que se tienen que considerar para nosotros como trabajadores y para los empleadores, que son puntos alternos o que se dan a la par de la reforma. Una vez definidos los objetivos y expuesto el temario que vamos a seguir, vamos a pasar al desarrollo de nuestro tema sin más preámbulo. Bueno, nuestro primer punto vamos a tocar la diferencia entre una pensión y jubilación. Generalmente se utilizan como sinónimos y realmente los términos sí tienen una relación o una vinculación, pero no son lo mismo, no son sinónimos. Pero coloquialmente la gente suele usarlos como sinónimos, les decía. La principal diferencia de origen está en lo que busca cada uno, en lo que implica cada término. La jubilación implica la terminación de la vida laboral. Es una etapa que va a llegar en algún momento de nuestra vida, que concluyamos nuestra vida laboral. En cambio, la pensión es una prestación económica que se genera cuando una persona cubre ciertos requisitos para obtener esa prestación económica. Económica, pues es una prestación en dinero que va a recibir el trabajador o su beneficiario. Por lo tanto, la pensión es un término más amplio, porque la pensión no necesariamente implica que concluya la vida laboral del trabajador. La pensión, por ejemplo, puede ser una pensión por viudez, una pensión por orfandad, una pensión por incapacidad, una pensión por vejez o una pensión por cesantía. Como les decía, es la prestación económica que otorga el Seguro Social a quien cumple los requisitos para obtenerla. No siempre es el trabajador, puede ser su beneficiario, como en el caso de la viudez o de la orfandad. En este caso, la misma ley del Seguro Social nos va a establecer los requisitos que debemos cumplir o que deben cumplir quienes pretenden acceder a esta prestación económica. En este caso, las que corresponden al trabajador, pues sería la pensión por vejez, por incapacidad o por cesantía. Por ejemplo, la pensión por incapacidad se otorga no necesariamente por la conclusión de la vida laboral, ni por la edad. Esa pensión por incapacidad se otorga cuando el trabajador sufre algún accidente o enfermedad de trabajo que le da origen a una incapacidad, ya sea temporal o permanente, y le da derecho, siempre y cuando cumpla los requisitos que establece la ley, a tener una pensión, es decir, una prestación económica. En cambio, la jubilación, como les decía, es la cantidad económica que recibe una persona por su edad y años trabajados al concluir su vida laboral. Y esa jubilación es administrada y otorgada por una compañía, no por la Seguridad Social. En este caso podríamos poner como ejemplo los jubilados de Pemex
o los jubilados de Telmex, que esa prestación económica que reciben fue administrada por su empresa y está prevista en su contrato colectivo y deriva de los acuerdos entre los trabajadores y el sindicato, y es otorgada y administrada por la compañía o la empresa en la que trabajó. Luego entonces podemos ver que sí hay un vínculo entre una pensión y una jubilación, aunque no son lo mismo, sí hay un vínculo. Ese vínculo puede ser en el caso de la cesantía y la vejez, que son pensiones que se otorgan al término de la vida laboral, porque para su otorgamiento necesita el trabajador haber cumplido cierta edad, como veremos más adelante, y dejar de cotizar al seguro, es decir, eh, causar baja del seguro, cumplir esa edad y otros requisitos que vamos a ver más adelante. Luego entonces el término pensión, les decía, es un término más amplio y sí podemos hablar de pensión jubilatoria, de pensión por jubilación, como le llaman generalmente cuando un pensionado se recibe una pensión por vejez o cesantía. Se le llama pensión por jubilación porque ya concluyó su vida laboral. Entonces, sí es muy importante que tengamos bien definido esto, porque esta reforma al sistema de pensiones, pues básicamente nos habla de un cambio en las pensiones de vejez, retiro y cesantía. No toca la reforma, pues otras pensiones que otorga el Seguro Social, como es la orfandad, la incapacidad, la viudez. Esas pensiones, aunque se denomina reforma al sistema de pensiones, ese tipo de pensiones no sufrieron cambio alguno, sino son solamente aquellas relativas a la vejez y a la cesantía y al retiro. Una vez que ya definimos la diferencia entre pensión y jubilación, vamos a pasar al punto 2. En este punto vamos a hablar del contexto y antecedentes que dieron origen a esta reforma. En México no existe una homologación de un sistema de pensiones, de un sistema de retiro, pero sí existen dos sistemas básicos, que son el que otorga a través del ISSSTE a los trabajadores al servicio del Estado y el sistema de retiro que se otorga a través del Seguro Social, que generalmente se otorga a los trabajadores de las empresas privadas y alguna que otra empresa del gobierno que sea de carácter descentralizado. Pero antes de entrar a los antecedentes o como parte de los antecedentes y el contexto, vale la pena decir que esta reforma de la que estamos hablando, al esta reforma al sistema de pensiones 2020, solo aplica a los trabajadores o asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue una reforma del sistema de pensiones de la ley del Seguro Social. Es decir, esta reforma no beneficia, no aplica para los trabajadores de otros sistemas de pensiones como podría ser el ISSSTE, el cual no sufrió cambio alguno hasta el día de hoy, ni se ha previsto ningún proyecto que modifique ese sistema y pues quedan como se encontraban antes de esta reforma, y tampoco ninguno de otros sistemas de pensiones que existen, porque, como les decía, los básicos son el que otorga el ISSSTE y el que otorga el IMSS, pero tenemos otros muchos sistemas de pensiones en México, como por ejemplo en el Estado de México existe el ISEMIN y así muchos institutos de los estados que tampoco sufrieron ninguna modificación. La única modificación se ve reflejada en la ley del Seguro Social y que será aplicada a aquellos trabajadores que se encuentren cotizando bajo el amparo de esta ley. Bueno, hecha esta precisión, vamos a ver los antecedentes. En México, bajo la ley del Seguro Social, existen dos regímenes bajo los cuales un trabajador que cotiza al Seguro Social puede acceder a una pensión de retiro, cesantía o vejez, que son las pensiones, como les decía, que derivan de la conclusión de la vida laboral del trabajador y que se otorgan cuando este trabajador cumple ciertos requisitos de edad, años de servicio y salario. Estos dos regímenes
derivan o tienen su origen en la ley que les es aplicable a cada trabajador en su momento, al momento de su retiro. Los dos regímenes se identifican como régimen 73, que abarca a todos aquellos trabajadores que iniciaron su vida laboral o que su registro ante el Seguro Social fue al amparo de la Ley 73 o antes de la Ley 73. Y el segundo régimen para pensiones lo identificamos como el régimen 97, que deriva de la ley que se reformó en el año de 1997. Bajo el amparo de la ley del 73, eh, el trabajador para tener acceso a una pensión debía cubrir ciertos requisitos, como eran 500 semanas de cotización y la edad a partir de 60 años, que es para la pensión por cesantía, o 65 años para la pensión por vejez. Y se les otorgaba una pensión en base al promedio del salario de las últimas 250 semanas de cotización del trabajador. Como vemos, eran 500 semanas como requisito. A partir del 1 de julio de 1997 se puso en marcha un nuevo esquema de pensiones operado por las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las llamadas AFORES, a través de cuentas individuales para cada trabajador. El anterior sistema, el anterior esquema del 73, todos los recursos que eran aportados para el ahorro del trabajador se iban a un fondo común y de ese fondo administrado por el Seguro Social se iban otorgando las pensiones a quienes cubrían los requisitos, se les iban otorgando las pensiones calculadas, como les decía, en base al salario promedio de sus últimas 250 semanas de cotización. Posteriormente, y con la reforma del 1 de julio del 97 y con el nuevo régimen, se crearon las AFORES. Se pasa a un sistema de individual, de capitalización individual. Es decir, mi pensión o la pensión del empleado va a depender única y exclusivamente de lo que ahorre en su cuenta individual. Ya no va a haber una cuenta común como era en el régimen 73, sino vamos a tener una cuenta individual. Cada trabajador va a tener una cuenta individual en la cual se van a hacer las aportaciones para su retiro, que vamos a ver más adelante cómo se integran esas aportaciones. Bueno, les adelanto que son unas aportaciones o cuotas tripartitas. Se les llama tripartitas porque van a estar integradas por aportaciones que haga el patrón, aportaciones que haga el propio trabajador y aportaciones que haga el gobierno. Pero todas esas se van a ir a su cuenta individual y su cuenta individual va a estar administrada por una Afore, que es la encargada de generar rendimientos para que esa cuenta pueda crecer y al final poder obtener una mejor pensión. La principal diferencia entre el régimen 73 y el 97 pues es la capitalización individual. Les repito que a partir del 97 cada trabajador va a tener su propia cuenta y sobre esa cuenta o lo que acumule en esa cuenta se va a hacer el cálculo de su pensión cuando éste cumpla los requisitos de ley, que es la edad y años de servicio principalmente. Aquí, como podemos ver, existen varias, varias AFORES, varias instituciones de crédito que ofrecen el sistema de AFORES. Es muy importante para el trabajador que verifique cuáles son las que otorgan mayores rendimientos, porque, insisto, al final de tu vida laboral, lo que va a contar es lo que hayas acumulado en tu cuenta y si bien depende de las aportaciones que haga el patrón y de las aportaciones que haga, las aportaciones tripartitas de las que hablaba, también depende de la AFORE que pueda darte mejores rendimientos, porque entre más ahorro vas a obtener una mejor pensión. Los trabajadores que cotizaron bajo la ley del 73 tienen un beneficio, pueden optar o pudieron en su momento optar entre que se les aplique la ley del 73 o el régimen 97, pero tuvieron un periodo para poder decidir sobre eso. Estos son los antecedentes, el contexto bajo el cual
sale esta reforma se da porque en el año 2020, es decir, el año pasado, se cumplen exactamente 23 años de que se dictó la reforma a la ley del Seguro Social el 1 de julio del 97. Esto quiere decir que en el año 2020 se cumplieron las 1,250 semanas que modificaron en la ley del 97. Recuerden que la ley del 73 nos pedía 500 semanas de cotización para poder acceder a una pensión. A partir del 97 se crearon las AFORES y nos pide la ley a los trabajadores que coticemos 1,250 semanas para poder acceder a esas pensiones de retiro. El año pasado se cumplieron esas 1,250 semanas y al darse eso, únicamente el 1% de los trabajadores que se registraron o que empezaron a cotizar en el año 97 ha cumplido o puede llegar a cumplir esas 1,250 semanas. Es un porcentaje pues muy bajo, bajísimo. El 1% de todos los que se registraron en 1997. Esto obviamente pues es preocupante porque al final pues no se está cumpliendo con el cometido, ¿no? El cometido es que quien cotice al Seguro Social y genere aportaciones, pues pueda llegar a obtener una pensión. Pero al darnos cuenta el año pasado que se cumplieron las 1,250 semanas y solo muy pocos trabajadores podían acceder, se pensó en esta reforma. Es por lo que el gobierno federal en el mes de julio del 2020 presentó una propuesta de reforma al sistema de pensiones de la ley del Seguro Social. Ese proyecto de reforma fue discutido y discutido ante el Congreso de la Unión durante los meses de septiembre hasta diciembre. Eh, en el 9 de diciembre, el Senado aprobó ese proyecto presentado por el presidente de la República y lo mandó al Ejecutivo para su publicación. Esa reforma fue publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 2020. Recordemos que la publicación le da obligatoriedad a una norma, es decir, este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al ser publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre, se vuelve obligatoria. ¿Obligatoria a partir de cuándo? A partir de la vigencia que se establece en el mismo decreto. El mismo decreto en sus artículos transitorios nos dice que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2021. Es decir, a esta fecha en que estamos llevando a cabo esta plática, esta ley ya es vigente, estas reformas ya son vigentes en una parte, como veremos más adelante, porque la propia ley puso términos para que ciertos cambios que se gestan a través de esta reforma se ejecuten a partir de 2023. Algunos sí entran en vigor junto con la ley en 2021, el 1 de enero, y algunos cambios, la ley nos dice que van a entrar en vigor hasta 2023. Bajo este contexto, es por los motivos por los cuales se da esta reforma, porque muy pocos trabajadores del régimen 97 pueden a esta fecha acceder a una pensión por retiro, cesantía o vejez, puesto que no han cumplido el requisito de semanas cotizadas. Podemos decirse que, o puede verse que sí es muy alto si nos referimos al original del régimen 73, que hablaba de 500 semanas de cotización. Al aumentarlo a 1,250, pues yo considero o consideramos que fue demasiado, pero esto se dan cuenta a raíz de que pues pasan esos 1,250 semanas, que son casi 24 años, en que nos damos cuenta o se da cuenta el gobierno de que no ha sido efectiva, ¿no? Esa política o esa norma. Bueno, una vez expresados los antecedentes y el contexto por el cual se dictó la reforma, vamos a explicar en este punto 3 cuáles son los objetivos de la reforma.
Viendo que muy pocos trabajadores pudieron o pueden a la fecha acceder a una pensión bajo el régimen 97, un objetivo primordial de esta reforma de 2020 es corregir las fallas del anterior sistema. Del sistema 97 pues sigue vigente, solamente lo que se va a hacer son cambios. Es decir, vamos a continuar con régimen 73 y régimen 97, pero el régimen 97 con esta reforma va a sufrir cambios fundamentales. ¿Para qué? Para corregir las fallas del anterior sistema que, como vimos, pues no dieron grandes resultados. El primer objetivo de la reforma y para corregir estas fallas es permitir a los trabajadores acceder a un retiro digno al elevar el monto de la pensión. Lo que se busca con esta reforma es elevar el monto o ingreso que va a recibir el trabajador al momento de pensionarse, al momento de su retiro. Más adelante vamos a ver cómo o cuáles son los pasos o los cambios con los que esta reforma busca elevar el monto de la pensión para el trabajador. Otro objetivo, como parte de corregir las fallas del sistema anterior, es aumentar el porcentaje de trabajadores que estén en condiciones de obtener una pensión. Para ello, va a reducir los requisitos mínimos para obtener una pensión. Al reducir los requisitos, se amplía la cobertura y más trabajadores van a poder acceder a una pensión. Y como tercer objetivo de la reforma, podemos ver la posibilidad de obtener mayores ingresos al momento del retiro. Esto va a ser a través de aumentar la pensión mínima garantizada, que es la pensión mínima que puede obtener un trabajador cuando los recursos de su Afore no le alcancen para obtener una pensión a través de una renta vitalicia o de un retiro programado. Es una pensión que otorga el Estado y como la veremos más a fondo adelante, pero con motivo de la reforma, esa pensión mínima garantizada se va a aumentar y ello va a dar la posibilidad de que los trabajadores con menores ingresos obtengan una pensión mejor. Nuestro siguiente punto es de qué trata la reforma. La reforma tiene 3 puntos principales y 2 que también son importantes y que aquí están expuestos en la diapositiva que estamos viendo, para poder llegar a cumplir los objetivos de los que hablábamos en la lámina anterior. Un primer punto que trata la reforma es el aumento de las aportaciones patronales en forma gradual. Como les comentaba al inicio, para las cuentas individuales, el ahorro a las cuentas individuales se conforma por una aportación y cuotas tripartitas, en las que participa el patrón, el trabajador y el gobierno. Esta reforma habla de un aumento en las aportaciones patronales, es decir, las aportaciones que hace el patrón se van a aumentar gradualmente. Lo vamos a explicar más adelante. Un segundo punto del que trata la reforma es la reducción de las semanas de cotización. También ya lo habíamos expuesto como parte de los objetivos de la reforma, porque a través de la reducción de las semanas de cotización, lo que pretende la reforma de su objetivo de que más trabajadores puedan acceder a una pensión se va a cumplir. Es decir, si al día de hoy un trabajador ya cuenta con la edad para retirarse, únicamente lo que le impedía era el no cumplir las 1,250 semanas. Con esta reforma, al reducir las semanas de cotización, esos trabajadores que anteriormente tenían una negativa de pensión van a poder acceder a una pensión. Un tercer punto del que trata la reforma es el aumento de la pensión mínima garantizada. Como les decía, lo vamos a explicar un poco más adelante como parte de los numerales subsecuentes, pero les adelantaba que la pensión mínima garantizada es aquella que garantiza el gobierno cuando tus recursos en tu cuenta son insuficientes para contratar una pensión a través de una aseguradora o de tu Afore.
Un cuarto punto de que trata la reforma es el aumento y redistribución de la cuota social otorgada por el gobierno. Esto también lo vamos a ver más adelante como las implicaciones que va a traer la reforma para el gobierno en relación a su aportación para el ahorro. Y un punto número 5 es la disminución de las comisiones de las AFORES. Con motivo de la reforma se está ordenando esta disminución paulatina para que las AFORES hagan una reducción en sus comisiones de lo que cobran al trabajador por el manejo de su cuenta. Esta disminución pues también es benéfica porque obviamente al disminuir la comisión pues habrá más recursos, es decir, se quedarán con menos recursos y habrá más ahorro para el trabajador y una posibilidad de obtener una mejor pensión. Bueno, en la lámina anterior vimos como a grandes rasgos cuáles son o cuáles son de qué trata la reforma, los 5 puntos esenciales de los que trata la reforma. En este numeral 5 vamos a ver de esos 5 puntos cuáles son los que benefician al trabajador. En primer término, pues obviamente le beneficia la reducción en cuanto al requisito de semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener menor tiempo laborado para poder acceder a una pensión. Pero no perdamos de vista que no se modifica la edad del retiro. La edad del retiro sigue siendo a partir de los 60 años y 65 para la vejez. 60 años para obtener la pensión por cesantía y 65 años para obtener una pensión por vejez. Ese, ese requisito no se modifica, solo se modifican las semanas de cotización y ahorita voy a explicar qué impacto tiene ese, ese hecho. Anterior a la reforma, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2020, como les había comentado, bajo el régimen 97 se requieren 1.250 semanas de cotización, que son de 24 a 25 años para poder acceder a una pensión, ya sea de retiro, cesantía o vejez, y poder concluir tu vida laboral y obtener una pensión. Con la nueva reforma, es decir, a partir del año 2021, este sí es un elemento que va a estar vigente a partir de la entrada en vigor, que es del 1 de enero del 2021, las semanas de cotización se reducen, se reducen a 1.000 semanas de cotización, pero el decreto prevé que a partir del 2021 iniciaremos de manera gradual a pedir un requisito de 750 semanas de cotización para 2021, las cuales se irán aumentando en un 25 semanas cada año. Es decir, a este año de 2021, el requisito para que un trabajador pueda pensionarse será que cumpla 60 años o 65 en el caso de la pensión por vejez y que tenga cotizadas 750 semanas. Esto hace que aquellos trabajadores que no pudieron acumular las 1.250 semanas por algún hecho de que durante su vida laboral dejaron de trabajar o se fueron al sector informal o no tenían seguro social y tuvieron intermitentemente, puede ser que ya tengan la edad a este año y no hayan tenido las semanas, pero bajo esta reforma, esas personas, siempre y cuando ya hayan acumulado 750 semanas de cotización, pueden acceder a esa pensión. Esto amplía la cobertura porque, como les decía, se había notado que solo el 1% de los trabajadores que iniciaron su vida en 1997 podían tener acceso. Ya con esta reforma, al reducirse las semanas de cotización, pues obviamente más trabajadores van a poder acceder a estas pensiones. Pero hay un requisito. La reforma prevé que vamos a iniciar con 750 semanas y van a ir aumentando cada año. Es decir, a 2022 van a ser 775. A 2023 van a ser 800. A 2024, 825. Y así sucesivamente hasta llegar a 1.000 semanas, que va a ser el tope máximo. Entonces, en realidad, se va a pasar de 1.250 semanas a 1.000 semanas de cotización como mínimo.
pero pues hay un beneficio porque vamos a partir de 750 semanas y gradualmente va a ir incrementándose. Entonces va a haber muchos pensionados o mucha gente que ya tenía la edad, pero conforme vayan pasando va a poder inscribirse o va a poder acceder a su pensión con el número inferior de semanas cotizadas. Esto pues sin duda es un beneficio para el trabajador porque muchos antes de esta reforma pues simplemente ya estaban en edad de retiro pero sin pensión, no podían acceder a la misma y pues hay veces que el cuerpo ya no da, ya no pueden regresar a trabajar porque muchas veces les dicen, pues regresa, que te den de alta, vuelve a cotizar y junta tus semanas. Pero para eso pues obviamente necesitarían la fuerza para poder laborar o en su caso pues esperar el tiempo hasta que llegara a acumular esas 1250 semanas que pues a veces no llegaba porque por su condición de salud o algo, pues ni siquiera llegaban a ver nunca ese beneficio de sus ahorros, simplemente por no alcanzar las semanas cotizadas. Ahora, pues esas personas van a poder acceder a esta pensión a partir de 750 semanas, siempre y cuando pues cumplan con el requisito de la edad, que es muy importante. Ese, como les reitero, no se modifica. Es decir, pongamos un ejemplo de un trabajador que inició su vida laboral en 2005. Digamos que 2005 para 2020 ya cumplió las 750 semanas, que son 14, 15 años aproximadamente. Pero suponiendo que inició su vida laboral en 2005 con la edad de 20 años, para 2020, que ya pasaron 15 años y cumplió las 750 semanas de cotización, pues digamos, ya podría jubilarse, pues no, ya podría pensionarse, perdón, pensionarse, obtener una pensión de, de cesantía, que es la que te pide 60 años, pues no, porque precisamente no cumpliría el requisito de la edad. Tendría las semanas cotizadas con 35 años de edad, pero obviamente no cubriría el requisito de edad. Es por eso que es muy importante saber que el requisito de la edad pues no se modifica. Otro beneficio para el trabajador es que se aumenta la pensión mínima garantizada. Con motivo de esta reforma, la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años de edad y hayan cotizado 1000 semanas. En este caso, empezamos con las 750. En 2021 pueden acceder a la pensión mínima garantizada quienes tengan esos 60 años y al día de hoy, bueno, al año 2021, tengan 750 semanas y así sucesivamente, como les había explicado en la tabla anterior, a 2022 pues van a requerirle 775, a 2023 le van a requerir 800 semanas y así, pero al final van a llegar a un tope de 1000 semanas. Esta pensión garantizada se va a calcular con el promedio del sueldo base de cotización de toda la vida laboral, del, de todo el tiempo que estuvo afiliado. Por eso es muy importante que ustedes como trabajadores eh, verifiquen que estén dados de alta ante el Seguro Social con el sueldo real, porque al final la pensión mínima garantizada se va a promediar considerando todo su salario, todo el salario de su vida laboral y no únicamente las últimas 250 semanas como era en el régimen anterior. Habrá una tabla prevista que, digamos, es una regla donde esa tabla considera las semanas de cotización, la edad del trabajador y su sueldo promedio. Obviamente la edad también juega un papel importante porque a mayor edad, pues también tendrá derecho a una mayor pensión. Para calcular también esta pensión mínima garantizada, se tomará en cuenta el salario conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Perdón. La diferencia entonces en cuanto a la pensión mínima garantizada la vamos a poder visualizar en esta lámina. En 2020, antes de la reforma, se otorgaba el mismo monto de pensión mínima garantizada. Es decir, cuando al trabajador no le alcanzan los fondos de su ahorro para una pensión a través de una aseguradora,
el gobierno le garantiza recibir la pensión mínima, que antes de la reforma era un equivalente a 3,289 pesos, que hasta la cual podían acceder como pensión mínima garantizada. A partir de la reforma se transforma a un monto variable. De un monto fijo vamos a pasar a un monto variable. Como les decía, este va a calcularse en función a la edad, semanas cotizadas y salario base de cotización. Todos esos factores van a considerarse para la pensión mínima garantizada. Entonces, esta pensión mínima garantizada va a fluctuar entre el 0,70% del salario mínimo, que serían 2,587 pesos, hasta el 2,2% por ciento del salario mínimo, que podrían ser hasta 8,132 que podría percibir un trabajador como pensión mínima garantizada. Entre estas dos cantidades, el promedio de la pensión mínima garantizada queda en 4,345. Es decir, considerando estos factores, la pensión mínima garantizada pues aumenta porque van a poder recibir hasta 8,132 dependiendo, repito, de su edad, semanas cotizadas y salario base, o en promedio, digamos, medio, 4,345, que sí, obviamente, diferencia de los 3,289, que era el monto anterior. Obviamente, pues hay que precisar que a mayor número de semanas cotizadas, mayor edad de retiro y salario promedio, se aseguran montos superiores en la pensión mínima garantizada. Básicamente esos serían los dos beneficios para un trabajador. Como les decía, primero que nada, que se reduce la edad, se reducen las semanas de cotización para que pueda acceder a una pensión. De 1,250 semanas, que alrededor de 24 o 25 años, que se pedían anteriormente, va a quedar en un tope máximo de 1,000 semanas de cotización, que serían como 19 o 20 años de trabajo. Entonces están reduciendo al final 5 años, pero con la implementación de las 750 semanas a partir de 2021, pues habrá muchos más trabajadores que estén en condiciones de obtener esa pensión. Y el aumento de la pensión mínima garantizada que explicamos en esta lámina. Esos son los dos principales beneficios para ustedes como trabajadores. Ahora vamos a ver en este siguiente punto, el numeral 6, las implicaciones que tienen para los patrones. Esta parte, pues, obviamente es de sumo interés para nuestros clientes. Y antes que nada, pues hay que precisar que es obligación de todo empleador, de todo patrón, el dar de alta y registrar a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un derecho humano fundamental, el derecho a la salud, y como parte de este derecho humano existe la obligatoriedad de la inscripción a los trabajadores ante el Seguro Social dentro de los primeros 5 días posteriores a que ingrese a trabajar. Eso es muy importante recalcarlo porque es una obligación que tiene que cumplir el patrón y a través de la cual garantiza no solo el derecho a una pensión, también garantiza otros derechos que contempla el seguro, como son la atención médica, como son guardería, servicio de guardería u otros seguros que contempla el régimen obligatorio del Seguro Social. Pero básicamente, pues obviamente a partir de la fecha en que inicias o que te registras, como te registran o te dan de alta, pues tú empiezas a cotizar tu trabajador y el patrón empieza a cumplir con esa obligación. Y recordemos también que esa obligación o el incumplimiento, más bien dicho, el incumplimiento de esa obligación puede traerles consecuencias que van desde una multa, el fincamiento de capitales constitutivos, hasta una sanción de tipo penal. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que los patrones tienen esa obligación de dar de alta a aquellos trabajadores que trabajen de manera subordinada y mediante el pago de un salario, es decir, con aquellos que establezcan una relación de trabajo, deben ser dados de alta ante el Seguro Social
y dentro de los primeros 5 días, como les decía. Bueno, una vez hecha esa precisión, vamos a ver las implicaciones que tiene para el patrón. Antes de la reforma, es decir, de 1997 al cierre de 2022, los trabajadores ahorran en su cuenta el 6.5% de su salario. Es decir, de nuestro salario como trabajadores se, se ahorra el 6.5 y se va a nuestra cuenta individual para formar parte de nuestro ahorro para el retiro, para formar parte de lo que será lo que vamos a utilizar al momento de nuestro retiro, o en base a lo cual se va a calcular la pensión que recibamos cuando nos retiremos, cuando lleguemos a cumplir los requisitos de edad y de semanas cotizadas. Este 6.5%, como les decía, se otorga de manera tripartita, como les había explicado antes. El empleador va a aportar un 3.15% para las pensiones de cesantía y vejez y un 2% para el ramo de retiro, lo que hace que el trabajador, al amparo antes de la reforma, otorgara un 5.15% del salario. El gobierno hacía una aportación del 0.222% y el trabajador una aportación del 1.125% de su salario, para llegar a este total que es del 6.5, que equivale más o menos a 23 días de salario por año, que se van a ir a tu cuenta, que los va a administrar una Afore y que te van a generar rendimientos, que al final de tu vida laboral van a constituir la base sobre la cual se va a calcular la pensión que vas a recibir. Por ello es muy importante el porcentaje de ahorro que se modifica a partir de la reforma. A partir de la reforma se van a aumentar las aportaciones del empleador. Ese es el principal impacto o implicación para los patrones. En este caso podemos decir que la reforma busca obtener un mayor ahorro para que el trabajador pueda tener más dinero en su cuenta ahorrado, que le pueda generar más rendimientos y que pueda tener una mejor pensión, pero pues el costo de este mayor ahorro sin duda lo van a llevar la parte patronal, que son los que van a aportar más para que se cumpla una duplicidad del 6.5, vamos a pasar al 15% de nuestro salario, que se va a ir a nuestro ahorro. Pero, repito, quien va a llevar el impacto o quien va a llevar la carga va a ser el empleador, porque la aportación patronal se va a ir incrementando. Aquí lo único salvedad que pone la reforma es que no va a entrar en vigor a partir del 2021 y que va a ser un incremento gradual, es decir, va a ser año con año, va a ir aumentando hasta llegar a un tope del empleador de 11.87, que con el 2% del ramo de retiro, pues es el 13.87% de nuestro salario. Se puso que este aumento empezara a correr a partir de 2023, considerando, según se dice, la situación actual de la pandemia, y es por ello que no entró en vigor como la situación de las semanas cotizadas a partir de 2021, sino va a entrar a partir del 1 de enero del 2023 este aumento gradual en las aportaciones del empleador. También la ley nos marca una tablita, porque también esta cuota patronal, como les decía, va a aumentar en los ramos de cesantía, en edad avanzada y en vejez, y será aplicable de manera gradual a partir del 1 de enero del 2023, en base a esta tabla que está contemplada en la reforma y en la cual podemos ver que se va a tomar el salario base de cotización, que puede ir de un salario mínimo hasta 4 unidades de medida y actualización o más. Para 2023, del 3.15% que aporte el patrón, tiene que ir aumentado gradualmente para aquellos que ganan más de un salario mínimo, que es en este renglón que vemos aquí. Si ganan un poco más del salario mínimo hasta 1.5 UMAS, pues en 2023 ya no va a ser 3.15, sino va a ser 3.28. Para los que ganen de 1.5 a 2 UMAS, va a ser de 3.57. Y así sucesivamente en la tabla, entre más salario, pues mayor va a ser la aportación
que tenga que hacer el patrón. Ya no va a quedar como el anterior a la reforma, este era el único porcentaje. No había aumento y se manejaba el 3.15 más el 2% de la cuenta de retiro, quedaban un 5.15, que sumado a la aportación del trabajador y a la cuota del gobierno, pues nos dan los 6.5. Vamos a llegar hasta 2030 como tope en el que el patrón va a hacer una aportación del 11.87. Si se fijan, cada año va a aumentar 1% la aportación del trabajador, del patrón, perdón, la aportación del patrón va a aumentar 3.5, 4, 4.2, 4.80, es más o menos un porcentaje de 1%. Entonces, sí hay un impacto muy, muy grande para la parte patronal, porque va a ser, como les decía, quien va a llevar la carga de esta idea de obtener un mayor ahorro para el trabajador. La aportación del trabajador va a quedar igual, esa no se va a aumentar y la aportación del gobierno se va a transformar, pero insisto, quien va a llevar la carga básicamente es la parte patronal. Ahí tenemos que visualizar qué consecuencias puede traer esta reforma y hablaremos de ellas más adelante, o les adelanto que puede ser que la parte patronal, en el caso de las empresas pequeñas o microempresas o pequeñas empresas, pues al verse afectadas con esta carga económica, porque al final van a tener que aportar más, puedan llegar incluso a cerrar o a tener despidos y caer en la informalidad. Es una parte que nosotros vemos como un riesgo, el que se haya quedado toda la carga nada más para la parte patronal. Hay muchas otras implicaciones. En el caso de nivel internacional podemos ver que esta carga que queda para el patrón, pues lo dispara más o lo aleja de las cargas que tienen en materia de seguridad social nuestros competidores, como son Estados Unidos y Canadá. Nuestros socios comerciales tienen menores cargas en cuanto a su seguridad social y pues eso hace que con este aumento en la carga para los patrones aquí en México, pues también tengan una menor competitividad a nivel internacional. Y también otro punto es, puede ser que el trabajador termine pagando este aumento. ¿Cómo? Pues a través del aumento salarial que cada año el patrón tiene la obligación de hacer al trabajador. Lo que va a suceder es que los patrones puede ser, y es lógico, que para compensar este aumento que va a tener en la aportación de ahorro para el trabajador, pues en vez de aumentarle el 5.5% a su salario, le aumente un 4.5, es decir, el punto que él está obligado a dar de más para el ahorro, se lo disminuya al aumento salarial que año con año le puede dar al trabajador. Si el trabajador para el año 2023 va a tener un aumento en su salario del 6%, pues el patrón puede decir, no, pues nada más le voy a aumentar el 5% para posteriormente pues yo recuperar eso en la aportación que estoy obligado a darle. U otro error que puede incurrir, pues es registrarlos con un salario menor para poder hacer una aportación menor, que pues no debería, pero sí puede suceder. Finalmente, vamos a ver las implicaciones para el gobierno federal. En el caso del gobierno federal, como decíamos, no va a variar la aportación que éste hace. La aportación del Estado no se incrementa, únicamente la que incrementó, como decíamos, es la que va a ser el patrón. La aportación del Estado no se incrementa, solo modifica su composición. Antes de la reforma, la ley 97, que como les decía es un régimen que sigue vigente, antes de la reforma el salario base se otorga una aportación por parte del gobierno federal del 0.225% del salario, más una cuota social a los trabajadores de un salario hasta 15 salarios mínimos. A partir de la reforma, se transforma en una cuota social. Esta cuota social es para proteger o va encaminada a los trabajadores de menores ingresos, es decir, aquellos que perciben
de un salario mínimo hasta 4 UMAS. Y también la ley nos va a dar una tablita que nos va a explicar cuánto va a aportar de dinero mediante esa cuota social el gobierno. Eh, el gobierno va a aportar de acuerdo al nivel salarial. Esta es la tablita. Por cada año de salario cotizado, el gobierno federal va a aportar mensualmente una cantidad por concepto de cuota social. Desde un salario mínimo a los trabajadores que ganen desde un salario mínimo hasta 4 UMAS. En base a esta tabla, que también está incluida en la reforma, y va a aportar por cada salario cotizado esta cantidad que va a variar. Obviamente, entre más salario, menos aportación de la cuota social, pero al final, todo esto también repercute para el trabajador en beneficio del trabajador porque esa cuota también, esa aportación o cuota social va a ir a su cuenta individual y va a generar obviamente un mayor ahorro y mayores rendimientos, que esa es la idea de la reforma. Finalmente, en el número 8, no, todavía nos falta un punto, perdón. Como punto número 8 vamos a ver las implicaciones para las AFORES. Como habíamos dicho, las AFORES son las administradoras de los fondos de ahorro para el retiro. Son aquellas entidades financieras que van a las cuales se va a depositar o las cuales van a llevar el manejo de nuestra cuenta individual. Como parte de la reforma y la implicación principal para las AFORES es que se disminuye el monto de las comisiones que cobran. Al disminuir el monto, pues obviamente se presume o se asume que va a haber un ahorro para el trabajador. ¿Por qué? Porque la AFORE va a cobrar menor tasa o menor porcentaje por el manejo de la cuenta. Y va a pasar de un 92% del promedio actual o que cobraban en 2020 a un 0.54% como es en Estados Unidos, Chile y Colombia. ¿Por qué mencionamos estos países? Porque la idea de la reforma es que la comisión que cobran las AFORES esté dentro de los estándares internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, Chile y Colombia son los países que tienen la menor comisión por manejo de cuenta individual. Luego, entonces, lo que hizo la reforma es establecer un monto máximo de la comisión bajo los estándares internacionales, es decir, ubicándose dentro de los países que cobran menos por manejo de cuenta. Eh, Reitero, menores comisiones en la administración pues generan ahorro que va a generar eh, un mayor monto al momento de jubilar. Respecto a esta reducción en las comisiones, el artículo 37, que fue el que se reformó, el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, señala que las comisiones que cobran las AFORES estarán sujetas a un máximo, o sea, no pueden exceder de ese máximo, el cual resultará del promedio aritmético de los cobros que en materia de comisiones en los sistemas de contribución defina Estados Unidos, Colombia y Chile. Les repito, esto es porque son estos países los que tienen las menores tasas o los menores comisiones en cuanto al manejo de afores y pues se supone que a partir de esta reforma nosotros vamos a entrar dentro de ese grupo de los países que tienen una menor tasa en las comisiones por manejo de afores. En la medida que estos países tengan ajustes a la baja, serán aplicables también para México. Si estos países bajan sus comisiones, pues como se hace un promedio aritmético, también bajarán las comisiones aquí en México. En caso contrario, es decir, en caso de que aumenten, se mantendrá el último promedio aplicado. O sea, no, si aumentan en esos países las comisiones, pues no se va a ver afectado nuestro sistema. Finalmente, vamos a concluir, un poquito excedidos de tiempo, vamos a concluir con unas consideraciones importantes en base a todo lo que hemos expuesto en la reforma. Primero que nada, y creo que ya lo he repetido durante toda la exposición, la edad mínima necesaria para acceder a esta pensión no se modifica, sigue siendo de 60 años. Es decir, todo trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social que pretenda acceder a una pensión por retiro, cesantía o vejez, tiene que cumplir la edad mínima de 60 años. O sea,
gente o trabajadores que no hayan cumplido no pueden acceder a estas pensiones aun y cuando se hayan reducido las semanas de cotización, como ponía en el ejemplo. Otra consideración importante, y también lo venimos repitiendo a lo largo de la exposición, es que a mayor número de semanas cotizadas de edad de retiro y salario promedio, se aseguran montos mayores de pensión. Pues esto, tanto en el anterior régimen como en el actual, pues es como muy obvio o evidente que no porque hayan reducido las 750 semanas o 1000 que van a llegar a un tope, pues el trabajador a las 750 semanas va a decir, pues va, pues ya las cumplí, tengo los 60 años, me retiro. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que solo obtenga la pensión mínima garantizada, que si bien no va a ser menor, pues sí va a ser poco para poder solventar lo que va a ser su vida ya retirado. Entonces, lo que se sugiere es que continúen, aunque ya cumplan las semanas cotizadas, mientras puedan y estar en aptitud para trabajar, pues seguir cotizando para tener mayor número de semanas cotizadas y tener un mayor monto en su pensión. Otro punto o consideración importante es que es muy importante realizar un ahorro voluntario a tu Afore. La reforma no consideró ni tocó para nada los ahorros voluntarios y pues al final consideramos que es como que la solución para obtener una mejor pensión, más que en el aumento de las aportaciones del patrón o del trabajador, la solución está en el ahorro voluntario, porque si tú aportas a tu Afore, pues vas a tener mayor ahorro, mayores rendimientos y una opción a una mejor pensión, sobre todo cuando tienes un salario medio o bajo, porque al tener un salario medio o bajo, pues lo lógico es que solo van a poder acceder a la pensión mínima garantizada. Por ello, también es muy importante que consideres y valides con tu empleador tus datos que estén correctos para que se esté aportando a tu cuenta individual correctamente, porque a veces hay datos que no coinciden y luego tienen problemas a la hora del retiro. Y también que verifiques que estés dado de alta con tu sueldo actual y real. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo y lo que hemos venido manejando. eh, el cálculo de lo que se te va a otorgar como pensión depende de tu salario. Y asimismo, si no aportas con un salario real, pues estás aportando menos a tu ahorro. ¿Qué quiere decir? Que no vas a obtener una pensión alta o te vas a quedar con la pensión mínima garantizada. Entonces sí es muy importante que vean todos estos datos. Y como empleador, pues que se pongan ahorita una estrategia para poder cumplir con su obligación de registrar a los trabajadores ante el Seguro Social con el sueldo real y tratando de que esta reforma no impacte en cuanto a las finanzas. Tal vez una opción sería esa de no aumento salarial al año o un aumento en el que se disminuya ese porcentaje y el porcentaje que van a tener que aumentar en la cuota. Recordemos que si bien aumentan las pensiones va a ser gradual, las aportaciones que va a hacer el patrón va a ser gradual a partir de 2023 y va a ser en base al salario. A mayor salario, pues mayor porcentaje de ahorro. Finalmente, pues quienes tengan algún comentario, con esto concluimos el webinar un poquito tarde. Voy a abrir el chat para quienes tengan algún comentario y hacer las precisiones correspondientes. Nos pregunta Marwa, ¿cumplir solo con las semanas de cotización me garantiza una buena pensión o depende más del sueldo que esté percibiendo? Bueno, creo que acababa ahorita en las conclusiones de hacer la precisión, que no basta con las semanas de cotización, sino lo que realmente garantiza un monto mayor en nuestra pensión es el ahorro. El monto de la pensión que vamos a tener va a depender de lo que tengamos o lo que hayamos ahorrado durante nuestra vida laboral. De ahí la importancia de esta reforma que está haciendo que las aportaciones aumenten de un 6.5% que tenemos de ahorro a un 15% que vamos a llegar en 2030, que sería como el 200%, el doble.
vamos a aumentar del 6 al 15%, como el 2.5%, el doble. Pero, obviamente, todo ese tiempo o todas esas aportaciones que nos quitan o que se calculan en base a nuestro salario, tanto la aportación que damos nosotros como trabajadores del 1.125, tanto la aportación que va a hacer el patrón, ya sea que va a ir aumentando gradual, pues todo va a ser calculado en base a nuestro salario. De ahí la importancia de que el salario que estemos percibiendo sea real y sea oneroso para que podamos tener un mayor ahorro y una mejor pensión. Voy a checar a ver si tenemos alguna otra pregunta. Nos pregunta Juan Gómez, ¿es posible que esta reforma propicie o fomente la informalidad? Sí, creo que también es un punto que toqué en cuanto a las implicaciones para el patrón. Ese punto, pues yo sí lo veo como algo que puede propiciar, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, porque el impacto financiero, tal vez de un 1% gradual, pues puede sonar leve, pero para esas empresas es mucho. Entonces, o pueden caer en la informalidad, o pueden caer en despidos, o en registrar a los trabajadores con un salario diverso al que realmente perciben. Y al final, pues, eso va, como decíamos, repercutir en el porcentaje de tu pensión, porque a menor salario vas a obtener una menor ahorro y por consecuencia una menor pensión. Entonces, sí veo muy riesgoso el que se haya dejado la carga del aumento de la aportación del patrón, porque al final, pues, pudieron haber aumentado la aportación del trabajador, creo yo, porque al final a quienes nos interesa también un poco más tener un mejor retiro, pues es a nosotros como trabajadores. Entonces sí lo veo como una posibilidad lo que maneja. Voy a checar si hay alguien más que nos haya hecho una pregunta. Bueno, a ver. ¿Con quién puedo validar que mis datos sean correctos? Bueno, nos pregunta Ana Fragoso. Bueno, primero que nada hay que entrar a una página para que identifiquemos cuál es nuestra Afore. Esta página, déjame checarla porque esa sí no la tengo a la mano. Tú puedes entrar a esa página o los trabajadores entraremos a esa página y podremos ver cuál es nuestra Afore. Y luego entonces acudir a esa administradora de fondos de ahorro para el retiro para que ante ella hagamos la corrección necesaria o validemos nuestros datos. Igual tenemos que ver que coincidan con los datos que tiene registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque a veces sí puede pasar que tengan unos datos en tu Afore y otros datos en tus cotizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es que no encuentro la página, se las haré llegar más adelante porque no la encuentro. Pero sí hay una página o un link en internet en el que puedes verificar en qué Afore estás inscrita. Ya la encontré. Es www.esar.go.mx. En esa liga puedes entrar para ver si estás registrada en una Afore y cuáles son los datos de tu administradora de fondos para el retiro. Eh, ¿Alguna pregunta más? Mm, Déjenme checar el chat. Pues creo que no tenemos más preguntas. Eh, a ver, creo que aquí hay otras preguntas. Permítame. Es que,
Dice, ¿dónde puedo revisar que esté dada de alta con mi sueldo real ante el IMSS? Bueno, eso lo puedes hacer haciendo una consulta en la página del Seguro Social de tus semanas cotizadas. Te van a pedir tu correo electrónico, tu CURP, y una vez que lo registres te va a llegar un informe a tu correo de las semanas cotizadas y ahí vas a poder ver un punto donde dice el salario base de cotización con el que tu empleador te tiene dado de alta. Eso lo puedes checar de esa forma. También nos pregunta Vania Alejandra, ¿cuál es realmente la protección a esas aportaciones a Afore sabiendo la disposición que ha realizado por parte del gobierno? Bueno, se supone que a raíz de que se crearon las Afores, las cuentas individuales pues reportan ahí nuestros ahorros individuales precisamente en los cuales el gobierno no debería ni pudiera tener injerencia, porque son administradas por un ente privado, que son las Afores. Entonces, realmente sí se habla de que el gobierno puede manejarlas, pero realmente la responsabilidad es de la administradora que está manejando tus recursos. Entonces, están protegidas en la medida de que esas administradoras tienen que tener una normatividad y incluso en la reforma se maneja que la CONSAR, que es la que vigila a estas administradoras, va a poder ya tener injerencia en los rubros en los que las AFORES van a poder invertir nuestros recursos de nuestras cuentas. Entonces también están limitando a las AFORES a que no van a poder invertir en muchas cosas más que las que les diga la CONSAR. Nos preguntan, ¿a tu continuación conviene más un programa privado o Afore? Bueno, yo considero que Afore, pues eso es obligatorio que lo tenemos que tener, porque vuelvo a lo mismo, el patrón tiene la obligación de registrarnos y como consecuencia de darnos de alta en el Seguro Social, pues vamos a crear nuestra cuenta individual para el retiro y esa un poco o mucho, en base a nuestro salario, se va a ir acumulando un ahorro para nuestro retiro. Obviamente conviene un asegurado, tener un seguro privado, obviamente es conveniente y tú lo vas a pagar, pero puedes hacer uso de tu Afore y asesorarte con quienes manejan tu Afore, con la administradora, para que tú puedas hacer ahorros voluntarios y al final está garantizada con tu sueldo. Yo veo como que la opción de las aportaciones voluntarias como más viable para poder obtener un mejor retiro o mínimo, pues ya si estás registrado vas a obtener pues mínimo la pensión garantizada que pues por lo menos va a ser un mínimo que vas a contar eh, como consecuencia o como beneficio de tu vida laboral, del tiempo que cotizaste. Nos pregunta Karina Medina, ¿cómo afectan las incapacidades a mis semanas cotizadas? Eh, Tengo entendido que cuando se aplican, las incapacidades no cuentan o los permisos no cuentan para o las faltas no cuentan para contabilizar tus semanas cotizadas. Esa es la parte que afecta. Pero de cualquier manera, pues puedes estar consultando, como les decía, en la página del IMSS. Hay un link donde dice consulta de semanas cotizadas y tú ingresas, te van a pedir tu correo, tu CURP y a tu correo te van a enviar el número de semanas cotizadas y ya si tuvieras alguna duda, pues lo checas con tu empleador y con el instituto. Bueno, básicamente con el instituto. ¿Alguna pregunta más? Déjenme ver porque es que me llegan dos chats. No, creo que ya no tenemos preguntas. No, sí, creo que es que me llegan otros chats. Ah, no, ya las respondí. Son 4 preguntas que me llegaron por el panel. Pues, eh, sí, me pregunta, ¿qué pasa si mis datos llegaran a estar duplicados?
Bueno, podría, más que duplicados, no sé si te refieres a que pudiera haber una homonimia. Eh, no, bueno, en caso de homonimia, pues nos vamos a guiar por el sí, en caso de homonimia, pues nos vamos a guiar por el número de seguridad social. O sea, tú puedes tener el mismo nombre y apellidos que otra persona, pero obviamente tu número de seguridad social te va a identificar de la otra persona que tiene el mismo nombre y no pueden tener el mismo número de seguridad social. Y también, obviamente, tu CURP y tu RFC son distintos porque al final ahí viene tu edad y otros datos de identificación. ¿Alguien más? O podemos dar por concluido nuestro seminario, toda vez de que algunos están con actividades. Muchas gracias a todos por su participación. Espero hayan obtenido algo de conocimiento y pues esa es la idea y la importancia de GIA para nosotros es importante que ustedes como colaboradores estén capacitados y que nuestros clientes cuenten con una información oportuna de las modificaciones. Les agradezco su participación, sus preguntas y pues nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.